Aquí le comentábamos ayer, pues, el comentario de Banco de México, los nuevos estimados a partir de la presentación de su reporte trimestral de inflación, donde, pues, confirma la expectativa que ya tenía el mercado, buena parte de los analistas, en el sentido de una desaceleración. Para platicar de este tema nos acompaña esta tarde Roberto Solano, él es gerente de análisis económico de Monex. Roberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. Un saludo cordial a tu auditorio. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, Banco de México ajusta su estimado de crecimiento para 2024 a 2.4% frente a un dato previo de 2.8%. ¿Cómo ves este nuevo estimado, Roberto? Claro, como tú bien señalas, el primer informe trimestral de Banco de México se hicieron pequeños ajustes. En términos de crecimiento económico, como tú bien señalas, pasamos al 2.4% desde el 2.8% previo. Se hicieron algunos ajustes de inflación y, como bien sabemos, la narrativa más importante sigue siendo actuar que tendrá Banco de México en los siguientes meses. En el tema de crecimiento económico, yo te diría que esto obedece, como bien sabemos, el arranque del año en el primer trimestre sigue marcando una economía resiliente en México. Sin embargo, si vemos en términos de tendencia, podríamos hablar de que el crecimiento cada vez tiende a ser menor. Esto, pues obviamente podría implicar de ahí la respuesta del por qué viene el ajuste. Bien sabemos que en términos de crecimiento económico, en este periodo, pues obviamente el sector servicios fue el que tuvo la mayor expansión y en el tema de actividades primarias y secundarias fueron los que tuvieron un poco más una contracción. Bien sabemos que en términos anuales, como tú bien platicabas, la mayoría de los especialistas trae un estimado de crecimiento entre el 2.3%. Esto, pues obviamente, desde nuestra perspectiva, pues va alineándose un poco más a lo que todos vemos en esta inercia de crecimiento con este dato del primer trimestre. Claro. Roberto, y desde la perspectiva de Monex, ¿qué le está metiendo freno a la economía? Pues más que freno, yo te diría que la inercia de algunos proyectos que venían favoreciendo los crecimientos de los últimos trimestres. Te voy a compartir datos muy puntuales. Bien sabemos que en el dato de la variación anual del segundo y del tercer trimestre del 2023, en donde las obras que el gobierno estuvo desarrollando, pues obviamente veíamos crecimientos cercanos al 3.5 y 3.4% respectivamente. Vimos en un cuarto trimestre ya esta inercia de varios avances finales de estas obras, en donde ya el crecimiento fue del 2.3%. Sí. Con esta inercia veríamos que obviamente pues va muy alineado el primer trimestre y esto pues si lo marcamos un poco más hacia la tendencia hablaríamos que el crecimiento pues cada vez viene siendo más compacto. Lo que sí hay que considerar, mi estimado Rogelio, es en el tema de crecimiento económico de la actividad, pues hay que en términos electorales pues puede ser un año que también ayuda a compensar este efecto de consumo, pues la inercia que estamos platicando previamente. Claro, un gasto electoral que se refleja en el primer semestre, pero que en el segundo, pues no lo vamos a tener. Es correcto, y de hecho también si lo vemos, pues esta perspectiva por parte de Banco de México ya pensando en 2025, no hace modificaciones a su crecimiento, pero este crecimiento bien sabemos pues que ya está por debajo del 2%, ubicándose en el 1.5%. ¿Y en qué medida, Roberto, la actividad en Estados Unidos podría seguir jalándonos y compensar un poco, pues que hay cierta debilidad en el mercado interno, pero las exportaciones pues siguen creciendo? Pues mira, tú bien señalas que a diferencia del 2023, donde la economía de Estados Unidos y de México mantuvieron una inercia similar de resiliencia, en el primer trimestre en Estados Unidos se observó un menor crecimiento respecto al estimado. Bien sabemos que esto nos puede generar un entorno de cautela, probablemente la relación que existe tan importante, y si hoy bien sabemos que México es el líder de las importaciones, del mayor volumen que hace importaciones de Sí, Estados Unidos a nivel mundial, pues esto nos puede generar un entorno de cautela. Sin embargo, también en Estados Unidos existe este entorno de elecciones y también el tema del consumo se podría mostrar de cierto modo resiliente. Hay que, yo creo que esperar un poco más las cifras, como tú bien platicabas, tratando de visualizar el primer semestre del año para ver si la actividad económica podría mantener esta inercia tanto en Estados Unidos como en México. claro. Y en la parte de inflación, Roberto, pues todo indica que van a continuar las presiones, ¿verdad? Sí, mira, la inercia de inflación, bien sabemos que ha mostrado ligeros descensos en los últimos datos. Sin embargo, en el tema de riesgo sí hemos estado muy puntuales señalando algunos aspectos. Vemos que en la subyacente mercancías ha mostrado un descenso muy importante, pero tanto en el caso de servicios
persiste la alza. En los componentes no subyacentes, agropecuarios y energéticos, parecería que mantienen una inercia de repunte y esto ha mantenido que el tema de inflación pues no sea un descenso tan gradual como lo habíamos observado en trimestres previos. Bien sabemos que esta variable pues será el factor clave para ver el actuar de Banco de México en los siguientes meses, que como bien sabemos, Rogelio, pues más allá de los datos, todavía 2024 hablaríamos que a nivel de tasa de referencia sería un tono restrictivo. Sí, por supuesto. Los precios de los alimentos pues van en línea también con los datos que se están esperando para el PIB, donde pues la actividad del sector primario ya no está creciendo al ritmo de los años anteriores, pues básicamente por las sequías. Es correcto. Yo considero que los dos efectos que persisten dentro de la visión del gremio de economistas es el tema de las sequías y el estrés hídrico que existe en algunas regiones del país y adicionalmente algunos hablan de que posiblemente la cuestión de energía. Yo me enfocaría más en el primero. Creemos que en general, pues obviamente si vemos este mapa de sequías que existe en la actualidad, pues sabemos que ciertas regiones están presentando ciertos retos por este tema de olas de calor y pues Sí, obviamente también lo que hemos observado que pocas lluvias se han presentado. Esto si lo vemos con el tema que te hacía hace mención hace algunos minutos sobre el tema de los agropecuarios, pues sí, aumenta esta visión de riesgos posiblemente que se podrían permear hacia la inflación. claro. Finalmente, Roberto, aprovechando que nos acompañas esta tarde y te lo agradecemos mucho, hemos visto 3 jornadas con presiones en el tipo de cambio. Monex es especialista en el mercado cambiario. ¿Cómo entender pues este pequeño brinco que ha tenido el dólar? Pues mira, yo te diría que es, pues ahora sí que es la suma de varios factores. En el frente externo destacaríamos que en los últimos días diversos miembros del FOMC, incluso algunos sin voto, han estado comentando que la inflación pues podría presentar escenarios de repunte o les preocupa la persistencia que existe en algunos indicadores y muestran comentarios bastante restrictivos. Hemos observado que incluso el dólar index pues ha apoyado esta visión de la mayoría de algunos miembros Sí, del FOMC. En el ámbito local, yo te diría que algunos participantes, pues como es tradición o es habitual por este periodo electoral, se muestran más cautelosos. Hemos observado, sí, un repunte en algunas sesiones con ligeros respiros, pero hay que abrir un poco más la fotografía, estimado Rogelio. Creemos que el tipo de cambio sigue manteniendo una inercia de apreciación. De hecho, el reciente efecto de depreciación más importante que observamos en 2024 estuvo más asociado al tema geopolítico de Medio Oriente que por sí. cuestiones internas o hasta incluso por el tema electoral. Bien, estaremos muy atentos a este proceso electoral del fin de semana para evaluar. Sin embargo, hoy consideramos que el tipo de cambio podría mostrar ya de aquí al día de mañana, pues obviamente cierta calma después de estos repuntes que vimos en días previos. Claro, y supongo que los futuros hacia adelante pues están presentando cifras todavía muy buenas para el peso. Sí, existen varios indicadores. De hecho, yo te destacaría el principal, el carry trade, que algunos Sí, inversionistas siguen manteniendo este famoso diferencial de tasas que existe entre México y Estados Unidos como un factor de contrapeso ante estos eventuales shocks que hemos visto tanto en la parte local como en la parte externa. En general, la visión para el tipo de cambio ha sido muy positiva en este 2024, manteniendo muy la inercia que hemos observado en 2023. Sin embargo, hay que siempre recordar que obviamente el tipo de cambio siempre está sujeto a diversos factores que difícilmente se pueden controlar y que obviamente pues esto se permea en diversos escenarios de volatilidad. claro, claro, pues interesante lo que nos mencionas, como tú dices, son los eventos externos los que en estos años han fortalecido a nuestra moneda, pero bueno, nunca faltan también algunos aspectos locales. Roberto Solano, gerente de análisis económico de Monex, gracias por acompañarnos esta tarde a entender pues las cifras más recientes de la macroeconomía y las expectativas que hay para lo que resta de 2024. Que tengas muy buena tarde. Muy buena tarde, Rogelio. Un saludo cordial a tu auditorio.